Bueno, bienvenidos a un nuevo webinar de Huawei Royal American con el apoyo de Asesol. Soy Marcela Puntí, gerente de la Asociación Chilena de Energía Solar, que representa a más de 100 empresas e instituciones de toda la cadena de la energía solar en Chile. Y estamos muy contentos nuevamente de estar apoyando a dos de nuestros socios, como son Huawei y Royal America. Y hoy día tenemos un muy interesante invitado, que es Samir Kouro. Él es magíster y doctor en ingeniería eléctrica, académico del Departamento de Electrónica, director de innovación y transferencia tecnológica en la Universidad Federico Santa María. Así que va a haber una muy interesante charla. Primero estará Anaís Capini, que es la Co-Manager Digital Energy de Huawei, y ella va a hacer una pequeña presentación y después seguimos con Samir. Así que bueno, muy bienvenidos a todos y gracias por estar acá. Anaís. Hola, ¿cómo están? Espero que bueno, muy bien, que estamos aquí pasando este tema de la crisis sanitaria, que nos estemos cuidando y que, bueno, pronto se acabe, ¿no? Les quiero dar las gracias por participar hoy día. Ya no sé ni qué número de webinar ya estamos, será cuarto, quinto ya. La idea es que vayamos haciendo cada vez más temáticas, cada 2 semanas, esa es la idea, para que nos vayan conociendo más a nosotros como empresa, como área, y también justamente que vayamos hablando de otras cosas relacionadas a todo lo que es el mercado fotovoltaico. ¿Ok? Ya son las 4:07, así que vamos a partir, ya que algunos entraron antes y el tema del tiempo es importante cumplirlo. Así que yo les voy a contar primero sobre las 10 tendencias en relación al mercado fotovoltaico al 2025. En la segunda parte, como ya dijo Marcela, va a estar nuestro súper invitado estrella, Samir Kouro de la Santa María, que nos va a mostrar qué es lo que se está viendo desde la mirada de la academia. Y la tercera parte queremos justamente hablar con ustedes a través de este chat que nosotros tenemos acá. Eh, ¿Por qué? Porque justamente mientras más conversación haya, más foro, eh, vamos a poder hacer algo más rico y nos vamos a poder comunicar mejor, entender qué es lo que ustedes están queriendo de nosotros, qué tipo de dudas hay en el mercado, y así vamos a poder generar eventos más interesantes, ¿ok? De todas las preguntas que vayamos teniendo, vamos a elegir 3 que van a ser las ganadoras. Tenemos productos de Huawei, al igual que las veces anteriores, un tablet, un reloj smartwatch y unos audífonos inalámbricos, ¿ok? Entonces voy a partir, les voy a justamente compartir la pantalla, a ver si me resulta por acá. ¿Me escuchan bien? En general, ¿se escucha? Todo bien, Sí. súper bien. ¿Todo bien? Todo bien. Ok, súper. Así que vamos a partir. Aquí listo. Entonces, justamente les voy a hacer una muy breve introducción en relación a qué estamos haciendo en nuestra área en Huawei, para que los que no me conocen todavía, si tienen alguna duda en relación a eso, puedan preguntarme directamente. Yo les voy a dejar mi correo, el teléfono, no hay problema, se pueden comunicar conmigo. Y si no, también justamente con Rodrigo Ojeda y Domenico de Royal America, que también van a dejar sus datos, que ahí están saludando, justamente para apoyarlos con todo el tema del área solar, ¿ok? Entonces, yo soy Account Manager, como decía Marcela, del área Digital Energy Business Department de Huawei. ¿Qué es lo que nosotros ofrecemos en nuestra área? Asimismo, no solamente los inversores de energía que se ocupan en todas las plantas solares, sino también en este minuto estamos pudiendo ofrecer centros de transformación de 3 y 6 megawatts, y todas las plataformas de información que justamente se conectan con estos hardware para poder tener una visualización de esta data
y poder justamente entender cómo mejorar o optimizar qué es lo que está pasando en la planta. ¿Ok? Eso lo voy a dejar como solamente una intro de lo que nosotros ofrecemos en nuestra área en relación a los inversores de energía, y ya entrando al tema que son las 10 tendencias. No sé si hay alguien que no tiene silenciado, que estoy escuchando por ahí unas personas. Bueno, si me pueden ayudar con eso, genial. Bueno, ¿cómo se desarrolló este análisis, estas 10 tendencias del mercado fotovoltaico al 2025? Justamente en base a consultas del mercado internacional, a distintas organizaciones también internacionales, distintas compañías que fueron consultadas como proveedores, empresas que trabajan en el mercado, justamente para entender hacia dónde vamos en relación justamente a lo que es la tecnología. ¿Ok? Entonces, en esta presentación yo les voy a contar de forma resumida estas 10 tendencias, y la idea es que partamos con la primera, ¿ok? La primera tendencia es la digitalización. Se prevé que al 2025 más del 90% de las plantas fotovoltaicas serán digitalizadas. ¿Qué significa esto? Que hoy día hay varios dispositivos que aún no se monitorean, desde la generación de energía hasta la comunicación. Entonces, gracias al avance del 5G, el cloud, la inteligencia de las cosas, el machine learning, se espera que más del 90% de las plantas estén digitalizadas gracias a estas nuevas tecnologías que van creciendo exponencialmente. ¿Qué es lo que va a provocar que estos dispositivos sean cada vez más inteligentes, más conectados y que funcionen de forma más autónoma? Que en operación y mantenimiento, por ejemplo, se va a poder tener una producción más eficiente, va a haber una gestión más simple. Y eso se traduce en que sea la planta solar más inteligente, ¿ok? En relación a la tendencia número 2, estamos hablando de justamente la aplicación de la inteligencia artificial, ¿ok? Se prevé que al 2025 el 70% de las plantas incorporarán distintas técnicas de inteligencia artificial. Una vez fui. ¿Qué nos va a ayudar a esto? Justamente a identificar de forma más proactiva y a poder proteger estas posibles fallas que hay en los módulos y en los distintos dispositivos que se instalan en las plantas fotovoltaicas. También vamos a poder optimizar a través de algoritmos el mejor funcionamiento, por ejemplo, de los trackers. O sea, si yo como inversor soy capaz de conectarme al equipo que está al lado, que son los trackers, que son donde se instalan estos módulos que se van moviendo con el sol, si yo soy capaz de introducirle esta inteligencia y que estos vayan autoaprendiendo, lo más probable es que vamos a poder producir más energía, vamos a tener una disponibilidad de energía más alta. ¿Por qué es importante? Porque al final eso es lo que quieren todos, o sea, que la planta esté funcionando al 100%. Y el tercer tema, que es no menos importante también, es justamente que vamos a poder optimizar todo lo que se llama o todo lo que significa la incorporación de la energía solar más almacenamiento. O sea, mientras más inteligencia vamos a tener, justamente vamos a saber que esta energía almacenada, cuándo la podemos vender versus cuándo nos conviene almacenarla. Entonces, es muy interesante este tema de cómo la inteligencia artificial se va a ir incorporando cada vez más en este mercado. La tercera tendencia justamente habla de las plantas no tripuladas o sin hombres unmanned. Se prevé que al 2025 más del 80% de las plantas fotovoltaicas no requerirán de personal, o sea, van a ser casi autónomas, ¿ok? ¿Eso por qué pasa? Porque justamente hablando de la inteligencia artificial, sumado al Internet de las cosas, esto va a reemplazar a estos expertos
en muchas funciones de diagnóstico y tomas de decisiones. Entonces, todos estos distintos robots, drones y todos estos gadgets tecnológicos que vamos a ir incorporando van a poder mejorar la productividad y seguridad de las plantas, que es muy importante. Como tendencia número 4, está todo el apoyo proactivo a la red. Acá pasaremos desde, se prevé que en 5 años más las plantas fotovoltaicas van a pasar gradualmente desde la adaptación al apoyo a la red, ¿ok? ¿Qué significa? Que todo este crecimiento muy rápido que han habido en el mercado fotovoltaico de las plantas conectadas a la red, va a pedir o va a requerir que los inversores o el resto de los equipos tengan capacidades nuevas, ¿ok? ¿Qué tipo de capacidades? Adaptarse a la relación de cortocircuito, la capacidad de controlar la corriente armónica en un 1%, por ejemplo, el recorrido de baja tensión consecutivo, la regulación rápida de frecuencia, entre otras cosas. Al final es muy importante que con este cambio en la matriz energética no se haga como de forma tonta, porque al final vamos a tener justamente mucha energía variable, que es la renovable, y vamos a tener que incorporar nuevas energías de base que vayan estabilizando esta red, ¿ok? Porque mientras más renovables haya, más inseguridad, por así decirlo, vamos a tener. La quinta tendencia, yo creo que todas la conocen, justamente es en relación a la energía solar más el almacenamiento. Se prevé que al 2025 más del 30% de las plantas fotovoltaicas incorporarán almacenamiento. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Con la mayor penetración que ha habido de renovables en las redes eléctricas, estas redes van a tener mayores requisitos en regulación de frecuencia, corte de puntas y otras cosas. Y justamente este mayor requisito sumado a que el costo de almacenamiento está bajando continuamente, va a hacer que estas dos tecnologías hablen y funcionen conjuntamente justamente para poder tener una mayor estabilidad en el sistema. La tendencia número 6, que no sé si todos la conocen, pero es bien interesante también como temática, que es lo que se viene, son las plantas de energía virtuales. Se prevé que más del 80% de los sistemas residenciales se conectarán a la red, ¿ok? Toda la incorporación nuevamente de tecnologías de información, 5G, blockchain, cloud, entre otros, va a permitir que estas plataformas virtuales permitan una gestión colaborativa. Entonces uno va a poder programar, por ejemplo, que el auto eléctrico se cargue a ciertas horas, porque si todos estamos cargando un auto eléctrico, por ejemplo, al mismo horario se puede generar un problema en la red, o lo mismo de que si uno está inyectando a la red a cierto horario. Entonces, ese tipo de nuevas oportunidades, escenario, va a ser muy interesante para el mercado distribuido y bueno, ahí tenemos una oportunidad gigante que hay que ver y hay que investigar. La tendencia número 7 es en relación a la seguridad activa. En Huawei se desarrolló una tecnología que se llama AFCI, que es un interruptor de cortocircuito de falla de arco, ¿ok? Y esta tecnología se va a convertir en una característica imprescindible para el mercado distribuido y se prevé que se convierta también en un estándar internacional. O sea, ¿por qué? Porque al final uno no quiere tener ningún tema de seguridad en su casa ni en el techo de su empresa, de un posible incendio ni nada por problemas eléctricos, ¿ok? Entonces va a ser muy, muy importante entender qué es lo que está pasando, si los conectores están bien puestos y que todo esté funcionando de forma correcta para justamente evitar ese tipo de problemas y funcionar de la forma más segura. En relación a la tendencia número 8,
se habla de mayor densidad de potencia. ¿En qué sentido? Que la densidad de potencia se prevé que aumentará en un 50% al 2025. Eso es en relación justamente a lo que está pasando, que el costo de la energía solar está bajando muy rápido, por lo tanto, se requeriría mayor potencia, por ejemplo, en un solo módulo, y que estos módulos, estos inversores, cada vez tengan un mantenimiento más simple. ¿Okay? Entonces, como resumen, el desarrollo de nuevos materiales, de la disipación de calor y las nuevas tecnologías en la ingeniería, justamente van a incrementar la densidad de potencia justamente para bajar el LSOE de las plantas o de los proyectos. Ya la tendencia número 9, esto lo que me conocen, yo creo que saben de que el tema de que nosotros desde hace mucho tiempo estamos hablando de esto, de la modularidad en el diseño de los productos, es muy importante. Y ahora les voy a explicar justamente por qué. Porque justamente los equipos principales que se necesitan en una planta, que pueden ser inversores, módulos, tracker, almacenamiento, van a necesitar adaptar este diseño modular. ¿Cuál es la razón de que se va a convertir en una tendencia? Porque la implementación es mucho más flexible, tiene una expansión sin problemas y el mantenimiento sin expertos, ¿ok? Entonces eso permite justamente una reducción considerable en los costos de operación y mantenimiento y una mejora en la disponibilidad del sistema. Y ya cerrando con la tendencia número 10, que habla de seguridad y fiabilidad. Estos dos puntos se han convertido en requisitos claves para las fotovoltaicas. ¿Por qué? Porque al final el aumento de capacidad acumulada del mercado fotovoltaico sumado a la mayor complejidad de la arquitectura de red van a aumentar los riesgos de seguridad de la red de las plantas, ¿ok? Entonces, justamente, estas plantas fotovoltaicas van a poseer o van a necesitar poseer capacidades nuevas en términos de disponibilidad de energía, resistencia, privacidad de la información que antes no se pensaba, ¿ok? Así que, bueno, quiero cerrar con esta slide para que se queden que, bueno, Huawei es una multinacional, son más de 200.000 personas, la mitad del personal trabaja en investigación de desarrollo, más del 15% anual del revenue se invierte en investigación y desarrollo para ser líderes en las distintas áreas, no solamente en telecomunicaciones, desde mi lado del área solar, ahora vamos a entrar con electromovilidad, con distintos productos y otras cosas. ¿Y por qué se los digo? Porque al final es muy importante entender que ser líder, o sea, esa es la razón por qué son líderes, o sea, o porque somos líderes, porque justamente hay una inversión gigantesca en este tipo de temáticas de investigación y desarrollo, más de 7.000 patentes al año, más de 14 centros de investigación y estudio que permiten que uno pueda ir cada vez más allá y que pueda permear al resto del mercado para que el mercado justamente vaya adoptando las distintas temáticas, ¿ok? Así que bueno, voy a cerrar con esta frase de traer el mundo digital a cada persona, hogar y organización, eso es lo que quiere Huawei, para estar justamente full conectados en un mundo más inteligente. Así que eso, muchas gracias. No sé si aquí le voy a dejar de compartir para que pueda justamente nuestro invitado, Samir Kouro, complementarnos con la visión de la Academia de la Santa María, que es lo que él ve en relación a estas temáticas. Y bueno, después hablamos con ustedes y vamos ahí contestando las preguntas. Samir. ¿Está Samir ya? Sí. No lo escucho. Yo tampoco. ¿Ahora me escuchan? Ahí sí. Ahora, perfecto. Y te vemos con la Santa María atrás, estás como en un Bueno. mirador. Y el Me mar. encanta.
Te estaba agradeciendo la presentación, pero con el micrófono apagado, Anaís, así que No me sirve así. No, así que repito, te agradezco la presentación porque va a servir justamente para, yo me voy a ahondar un poquito en algunos de los temas que tú ya planteaste como tendencias, voy a ahondar en algunos con un sentido un poquito más técnico y explicar por qué son tendencias. No todos, porque tú tocaste varias tendencias, incluso algunas a nivel de planta o a nivel de integración de sistemas. Yo me voy a enfocar un poco en el tema de los inversores, que era el foco de mi presentación al menos. Quiero confirmar que se está viendo la presentación, la pantalla grande, la PPT principal, ¿no? Se ve perfecto. Genial. Ok. Vamos entonces. Bueno, una cosa que siempre me gusta mostrar es cómo ha estado creciendo fotovoltaico a nivel global. Y se pueden dar cuenta que es una tecnología exponencial porque, bueno, aquí pueden ver justamente cómo el incremento anual supera no es lineal, digamos, es de tipo exponencial. Y una cosa que es bien increíble, que mucha gente no sabe, es que actualmente la energía solar fotovoltaica equivale casi 1 a 1 a la energía eólica. Estamos en 96% de penetración, de equiparación de lo que corresponde fotovoltaico a la eólica, mientras que en el 2010 energía solar fotovoltaica era solamente 40 gigawatts a nivel global, y en ese entonces era solo el 10% de la energía eólica. Así que esto muestra cómo había un crecimiento realmente exponencial y muy acelerado de la energía solar fotovoltaica, lo cual principalmente obedece al desarrollo tecnológico y también digamos, la reducción de costos. Acá está el dato ya del 2019, superamos los 600 gigawatts de potencia instalada, y el dato del 2020 todavía no está porque no termina el 2020, generalmente estos datos salen en junio, pero me pueden cobrar la palabra, les he puesto una cerveza a cada uno de los asistentes, de que el próximo año la energía solar fotovoltaica va a superar a la energía eólica como la fuente de energía renovable de mayor penetración a nivel global. En Chile, ¿qué pasa? Bueno, porque en Chile esto también ha sido exponencial en Chile, y es porque, bueno, si ustedes se fijan en este mapa de la radiación, que me imagino muchos ya conocen, Chile tiene un color propio en el mapa, ¿ya? Este color no se repite en ningún otro, ni siquiera me voy a molestar con la escala. Tenemos un color propio en este mapa que supera incluso, es el doble de lo que se tiene en el sur de Europa. Tenemos el doble de la radiación promedio que tienen, por ejemplo, lugares como España, Italia y otras partes del sur de Europa, lo cual es realmente notable. Esto tiene que ver con la altura de la cordillera de la costa, que hace que no penetren las nubes y tengamos, digamos, un desierto con muchos días despejados, y además la altura hace que tengamos menos atmósfera, y eso hace que tengamos esos niveles de radiación récord en el mundo. Y como no tenemos otras fuentes de energía, o mejor dicho, las fuentes fósiles no las tenemos acá, carbón, gas y petróleo, hace que justamente la energía solar esté muy por debajo de la paridad, sea mucho más económica, y el costo nivelado de la energía sea mucho menor. Y por eso en Chile la penetración de la energía solar fotovoltaica ha sido tan acelerada en el último tiempo, y algunas imágenes como esta se vuelven cada vez más recurrentes. Los que han tenido la suerte de viajar en avión de Santiago hacia el norte, cuando van hacia el norte, tomen la ventana de la derecha en el avión y vayan viendo y deleitándose con estas plantas. Se pueden ver a través del avión, son realmente gigantes y es muy divertido. Yo por lo menos me divierto cuando voy en avión, y cuando viajan del norte hacia el sur, tomen el lado de la izquierda del avión y los van a ir viendo. ¿Ok? Estas son de las plantas más grandes que hay en el mundo, son las plantas multimegawatts, sobre 100 megawatts. Hay algunas de 250, algunas de 300 megawatts ya instaladas en nuestro país. Y ahora me voy a meter un poquito en la parte más técnica. No quiero intimidarlos mucho con los dibujos técnicos. Voy a tratar de mantener el nivel de abstracción más alto, pero hay algunos conceptos que sí son necesarios para entender por qué de alguna de las tendencias. Y voy a tratar de explicarlas. Con una pequeña clase, vamos a resumir como 5 años de ingeniería en unos 5 minutos, ¿vale? Vamos a hacer ese desafío. Acá ustedes ven un diagrama genérico de un sistema fotovoltaico, y este puede ser para un sistema fotovoltaico pequeño, de pequeña escala, un microinversor, o hasta uno de gran escala. Y hay algunas cosas que aquí se ven opcionales, como por ejemplo, bueno, voy a partir de la izquierda hacia la derecha. Pueden ver acá está el sistema fotovoltaico, que se representa con esta cosa que es como un sobre, pero en el fondo eso es como representamos un sistema fotovoltaico en dibujo técnico. Y los sistemas solares generan potencia de tipo DC. Eso significa potencia de corriente continua. ¿Y por qué? Porque el sol es una fuente
de tipo continua. Los fotones llegan no de manera alternada, no llegan como una señal sinusoidal, sino que llegan como paquetes de fotones constantemente. Y eso hace que entonces un fotón libere un electrón, y a medida que van llegando los fotones liberamos electrones, y por eso tenemos corriente continua. Es una fuente inherentemente de corriente continua similar a la que tiene una batería, ¿ya? A diferencia de lo que es la red eléctrica, que es una fuente alterna, es una sinusoidal. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es que si queremos subir esa energía hacia la red para poder distribuirla, transmitirla y distribuirla, tenemos que convertir la energía en potencia alterna. Y para eso se necesitaría entonces lo que se llama el inversor. Eso es lo que significa básicamente un inversor, porque invierte la polaridad de la tensión, del voltaje, de tal manera que sea positiva y negativa, y de esa manera poder tener una señal alterna, que es lo que se conoce como potencia C. A veces, y esto va a ser gran parte de la discusión de hoy día, es que necesitamos una segunda etapa intermedia entre el sistema fotovoltaico y el inversor solar, y que es una etapa de CDC, que es una etapa de desacople que permite hacer una serie de cosas que voy a explicar más adelante. No todos los sistemas fotovoltaicos los tienen. Yo voy a tratar de armar el caso del por qué la tendencia global en este momento es ir hacia estos sistemas de 2 etapas, para explicarles por qué de su importancia. Y luego tenemos toda una parte que está aquí en plomito, que es la parte de control, que es que tomo datos básicamente del lado de la red, del mismo inversor y del lado fotovoltaico, y esta data es necesaria para poder controlar el sistema. Resulta que esta electrónica no funciona por sí sola, necesita un cerebrito por detrás que va controlando el sistema, y vamos a explicar un poco de eso más adelante también. Y ahora algo que es más reciente, y que algo ya mencionó Anaísa en su presentación, es el tema de la plataforma de comunicación y de inteligencia. Hoy en día, dado que estamos teniendo datos, y dado que tenemos capacidad de control sobre el sistema, la gracia es que podemos ser sistemas más inteligentes, ¿ya? Y eso, ¿qué se hace con eso? Es el tema que es el desarrollo de las próximas décadas. Acá hay una versión un poquito menos abstracta para que reconozcan algunas cosas en fotografía. Entonces acá está el sistema fotovoltaico, acá pueden ver un tipo de inversor, y acuérdense que este es un diagrama genérico, así que no, este diagrama no calza para todos, o sea, calza para todos, pero las fotos no son para todos igual. Y esto es un inversor grande, esto es lo que se llama como un inversor central, y vamos a explicar qué significa eso a continuación. Y se ve como un contenedor que tiene esta electrónica acá adentro, acá hay un transformador. El transformador también es opcional, y cuando me refiero a opcional, depende de una serie de características que tienen que tener los circuitos para que estos para a lo mejor poder eliminar un transformador. ¿Ok? Y esta es la parte que es clave. Si uno entiende esto, uno entiende todo el problema del tema de los inversores solares y de las 2 etapas, y por qué una conviene o la otra conviene, y tiene que ver con las curvas de potencia de un sistema fotovoltaico. La potencia es lo que uno quiere generar, y es lo que está en este eje de acá. Y lo que está abajo es la tensión, es el voltaje a lo que opera el sistema fotovoltaico. Y la diferencia que está entre el gráfico de la izquierda y el gráfico de la derecha es que el gráfico de la izquierda es qué pasa cuando tengo más radiación. Cuando tengo más radiación, la potencia crece. Fíjense que estas montañitas suben cuando tengo más radiación. Y el gráfico de la derecha es qué pasa con la temperatura. A mayor temperatura, la potencia decrece. Por lo tanto, ¿qué queremos nosotros? Tener sistemas fotovoltaicos que estén en lugares donde haya muy buena radiación y ojalá sean fríos. Obviamente hay una contradicción ahí, hay una paradoja de que los sistemas fotovoltaicos nos ponemos al sol y el sol calienta, y por lo tanto no se da mucho esto de que tengamos frío en lugares donde hay buena radiación. Pero bueno, el tema de fondo está en que, si ustedes se fijan, uno quiere operar con el sistema fotovoltaico en la puntita de estas, en la cúspide de estas montañas, que es lo que vamos a llamar nosotros el MPP, o el punto de máxima potencia, que es obvio, ¿no? Porque es el punto de máxima potencia esa curva. Y le vamos a llamar seguimiento del punto de máxima potencia, o Maximum Power Point Tracking, que de ahí viene la sigla MPPT, que es tan común en la industria solar, y que es cómo seguir ese punto. ¿Y por qué digo de seguir ese punto? Porque resulta que a medida que cambia la temperatura y que cambia la radiación, yo aquí los separé en 2 gráficos, pero estas cosas pueden ocurrir simultáneamente. Puede cambiar la temperatura y puede cambiar la radiación cuando pasa una nube, por ejemplo, y estas 2 cosas cambian de manera en conjunto. Y por lo tanto, estos puntos empiezan a estar en cualquier lado del gráfico, y el gráfico es una cosa que interpretamos como seres humanos, pero el inversor solar no ve gráficos, ¿ya? Él tiene un computador detrás que tiene que interpretar esto de alguna manera. Y el computador lo que hace es que tiene un algoritmo, y ese algoritmo, en base a sensores, lo que hace es buscar dónde está este punto de máxima potencia para alcanzarlo, y de esa manera asegurar
que yo estoy extrayendo la mayor cantidad de energía de mis paneles. Por eso les decía yo, en el gráfico que está acá, que si yo no, en este diagrama que está acá, si yo no tengo esta plataforma de control, si no tengo esta inteligencia en el sistema, de poco me sirve tener los paneles solares porque no le voy a extraer el máximo de potencia. ¿Ya? Es como tener los paneles solares en sí mismos, son como caballos, ¿ya? Por así decirlo, y sin una buena carreta, que sería esto, y un buen conductor, que sería el algoritmo control, los caballos no van a ningún lado. ¿Ok? Así que por eso hablamos de un sistema fotovoltaico. Y una cosa que pasa es que los gráficos que les estoy mostrando yo acá corresponden para un solo módulo solar, para un solo panel, ¿ok? Y lo que sucede es que cuando yo pongo varios paneles en serie, que es lo que se llama string o cadena, pero vamos a seguir utilizando el nombre en inglés string, cuando yo tengo un string y tengo alguno de estos paneles sombreados, como se ven acá en la figura, resulta que estas curvas ya no son como las que teníamos antes, y empiezan a aparecer estas curvas con múltiples cúspides. Ahora es como que tenemos varias montañas, por así decirlo, ¿ya? Entonces aquí pueden ver un string, el primero, la primera cadena del sistema fotovoltaico, tiene dos sombreados, y la curva que domina ese string es esta curva roja. El segundo string tiene solo uno sombreado y tendría una curva como la verde, y el último string no tiene ninguno sombreado y tenemos la curva en azul. El problema está en que yo, si conecto todos estos strings a un solo inversor, ¿ya? Que tiene la misma tensión en el lado del sistema fotovoltaico, yo voy a estar operando estos tres strings con un solo voltaje. Por ejemplo, este que está acá, el del azul. Y eso quiere decir que el string que está con una sombra va a producir este nivel de potencia que ustedes ven acá y que es menor que el nivel que él podría generar. Y el rojo es incluso más grave porque el rojo va a estar operando en este nivel de potencia que ustedes ven acá, mientras que debería estar operando en este punto que está acá. Esto es como lo que, siguiendo la analogía de los caballos y la carreta, es como que yo tenga muchos caballos en fila y tenga 3 filas de caballos, y se me lesionaron 2 caballos en la primera fila, un caballo en la segunda fila, y la otra fila no tiene ningún caballo lesionado. Pero yo hago entonces trotar a todos los caballos a la velocidad de la cadena de caballos que anda más lenta, con más lesionados, por ejemplo. Entonces, ese es el problema de tener un inversor que solamente tiene una conexión DC, que tiene una sola entrada. Vamos, y eso me da paso ahora para explicarles las 4 tipos de arquitecturas que hay, de cómo yo puedo conjugar entonces estos módulos solares, estos paneles solares, para tratar de optimizarlos de alguna manera. Y hay 4 combinaciones posibles. Una combinación es que yo ponga para cada panel su propio inversor. Es decir, cada caballito con su carreta. De esa manera, cada inversor va a andar en su óptimo, cada panel va a andar en su óptimo. Pero el problema es que necesito muchos inversores. Entonces, el costo por watt de toda la planta aumenta mucho, ¿ya? Porque porque no ocupo las economías de escala, voy a necesitar sensores para cada inversor, plataformas de control para cada inversor, por lo tanto es muy costoso. La otra opción, que es la que siguió la industria y que fue la tendencia por la última década, es utilizar inversores centralizados. Es decir, todo lo contrario, ocupemos un inversor para un tremendo sistema fotovoltaico, en donde tengo entonces muchos paneles solares conectados en serie, armando un string, y tengo múltiples, aquí muestro solo 2, pero estos pueden ser decenas y decenas, de hecho pueden ser hasta, si contamos el número de paneles, pueden ser fácilmente 10.000 módulos solares, ¿ya? 10.000 módulos solares conectados a un solo inversor. Y el problema de eso es que si ustedes se fijan, acá tenemos un solo bus de voltaje DC, tenemos un solo punto de conexión de voltaje, lo cual hace que todo este sistema fotovoltaico, que es gigante, 10.000 paneles, esté conectado al mismo punto de seguimiento de máxima potencia, al único MPPT. Y eso hace que entonces, si algunos están sombreados, se genere mucho menos energía. Lo bueno es que tiene el menor costo por watt, ¿ya? O sea, el que tiene el menor costo de instalación, porque es un solo inversor. Y por lo tanto, hay algunas economías de escalas que aplican aquí y que hacen que eso baje el costo de la instalación. El problema es que genera muchísimo menos energía y genera una serie de otros problemas temas de mismatch que vamos a hablar más adelante y otros temas más que lo hacen más complejo. Luego, ahí hay unas fotos de algunos ejemplos y se pueden dar cuenta que el primero solamente se ocupa para sistemas de pequeña escala, se llama microinversor por lo mismo, y el inversor central ya es una cosa grande, es como un contenedor.
Cuando nos vamos entonces a las tecnologías que ahora están empezando a dominar el mercado, al principio estas dominaron el mercado tipo rooftop para los techos de las casas, pero hoy en día ya están dominando el mercado de las grandes centrales en el mundo y pronto lo van a empezar a hacer también en Chile. Son los sistemas en base a inversores más modulares, ¿ya? Y que ahí acá en la industria le llaman indistintamente inversores string, pero en la academia los separamos entre string y multistring, ¿ya? String es aquel en donde ahora tenemos una cadena de módulos conectados a un inversor solar, y multistring es donde tenemos múltiples cadenas, pero cada uno con una etapa de CDC. Y aquí se pueden dar cuenta entonces que esta es la topología que les mostré al inicio, que tiene este opcional, que es una etapa de CDC entre medio del sistema fotovoltaico y el inversor. Este sería entonces los sistemas de 2 etapas, ¿ya? Y por eso nosotros en la academia les solemos llamar multistring, pero en la industria les suelen llamar string inverters indistintamente a estos dos, generalmente. Lo bueno de estos dos es que ambos tienen muy buen MPPT, porque ahora yo divido el sistema solar a nivel de string, a diferencia del central, que no tiene el MPPT dividido a nivel de string, es un único MPPT para toda la planta solar. Y acá, en cambio, están subdivididos. Lo otro es que se mantiene un bajo costo por watt, ¿ya? De hecho, el multistring tiene un costo inferior al de string por el hecho de que los de CDC son, desde el punto de vista circuital, mucho más costo efectivo. ¿Ya? Son menos complejos de controlar y tienen menos electrónica en general. Ambos son bastante flexibles y modulares, en el sentido de que, obviamente, al tener la planta mucho más modularizada, voy a tener mucho más inversores, pero la gracia es que entonces van a estar trabajando de manera más independiente, y eso tiene una serie de ventajas que voy a analizar más adelante. Y por último, es que entonces estos son buenos para sistemas medianos y también hoy en día de gran escala. ¿Ok? Aquí hay una foto de un típico inversor string y aquí hay una foto de un típico inversor multistring. Dentro de estas cajitas que yo mostré, existe una gran variedad de circuitos. Yo no voy a divertirlos con eso o aburrirlos con eso, quisiera decir. Acá hay una lectura complementaria para los que quisieran ver más de esto. Esta es una publicación que realizamos un par de años atrás, que nos invitaron a hacer digamos, una publicación con el resumen del estado del arte de la industria solar fotovoltaica, con todos los inversores que existen en el mercado. Y en esta publicación están aquí separados por colores y son string, multistring, central o microinversor. Y también, si quieren un poco más de lectura con más profundidad que ese artículo, también está este libro en donde tenemos un capítulo entero dedicado al tema de los inversores string. Solo para mostrarles algunos ejemplos, dije que no los voy a aburrir, pero sí les voy a mostrar algunos ejemplos. Este es un típico circuito que se ocupa en un inversor central. Y acá pueden ver entonces cómo se tiene todo un gran sistema fotovoltaico. Acá hay puntos suspensivos, ¿no? Y se ponen entonces tantos módulos en serie sea necesario para llegar al nivel de la tensión que se requiera en la entrada del inversor, y se ponen en paralelo cuántos strings se requieran para llegar al nivel de potencia de este tipo de inversor. Este tipo de inversor típicamente anda en el orden de 1 megawatt de potencia, andan los inversores centrales, ¿ya? Se genera ahí a veces un error de entendimiento, porque en un contenedor generalmente van 2, ¿ya? Un contenedor generalmente tiene 2 de estos inversores centrales, y por eso pueden alcanzar 2 megawatts, 3 megawatts, dependiendo de la cantidad de inversores centrales que tengan a veces en un contenedor. Y por eso a veces se habla de que tiene 2 MPPTs, pero en el fondo es porque tiene 2 inversores centrales adentro, ¿ya? De hecho, esa es como un poco por así decirlo, la trampita que tiene, pero básicamente si tengo acá 1 megawatt y tengo 2 de 1 megawatt en un contenedor, bueno, tengo un contenedor de 2 megawatts con 2 MPPTs disponibles, ¿ya? Y esto sí o sí requiere de un transformador para conexión a red. Luego están los inversores strings y multistring de 2 etapas, y aquí pueden darse cuenta entonces que obviamente también tenemos un inversor, que sería este circuito, que acá hay 2 ejemplos de 2 circuitos, no voy a entrar en ese detalle, pero tienen acá múltiples entonces etapas de CDC, de estos sistemas que están entre el string y la entrada del inversor. Entonces por eso, se fijan, está hacia atrás, estas cajitas están puestas hacia atrás, y se dan cuenta que es un solo string por sistema de CDC. Acá hablo de múltiples MPPTs, entonces de 3 a 6, hay algunos fabricantes que incluso logran tener más de estos en paralelo. Hoy en día se ha alcanzado a avanzar en potencia y llegar hasta 9 incluso MPPTs. Voy a entrar en un ejemplo de eso más adelante. Entonces fíjense, acá tenemos 9 MPPTs o 6 MPPTs posibles, acá tenemos solo 1.
que en el fondo son dos porque son dos inversores centrales en uno. Y acá hay otro ejemplo de otra tecnología que estos tienen aislación, tienen un transformador, pero no en la entrada, tienen un transformador de alta frecuencia en el medio, que también tiene algunas ventajas con respecto a tener el transformador en el lado de la red. Hay algunos que no tienen ningún tipo de transformador, que obviamente eso es una gran ventaja. Vamos a ir entonces ahora, eso era la introducción, ese fue como los 5 años de universidad en 5 minutos, creo que me pasé más de 5 minutos en eso. Y ahora vamos a ir a discutir algunas tendencias. Las tendencias se justifican, nosotros en la universidad investigamos y desarrollamos nuevos inversores solares, y se justifican a medida que tengan alguna utilidad práctica. Y la utilidad práctica, en realidad, en la industria solar en este momento es si esto baja el costo nivelado de la energía. Si esto no baja el costo nivelado de la energía, es muy bonito, aplausos y para la casa. Acá la gracia es que hay que bajar el costo nivelado de la energía, que en el fondo es para hacer la energía solar más competitiva y que pueda penetrar entonces a mayor escala y ser, obviamente, competitiva contra el carbón, el gas y el petróleo. Y ¿cómo reducimos entonces el costo nivelado de la energía? Una es reducir el CAPEX, que es los costos capitales, ¿ya? La inversión inicial. Otra, que es reducir los OPEX. Y a veces estas dos no conversan juntos. A veces uno tiene que incrementar el CAPEX para reducir el OPEX, ¿ya? Así que hay que evaluar muy bien esto. Y la otra es el aumento de ingresos, que estos son costos, ¿no? Costos capitales, costo operacional, y los ingresos tienen que ver con cuánta energía yo produzco, por ejemplo. A eso sí tiene un asterisco acá porque la generación de ingresos tiene que ver también con el costo nivelado de la energía, pero también depende de regulaciones y mercados. Hay países donde hay incentivos, y hay mercados que están regulados de alguna manera distintas y varía en algunos lugares del mundo. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo reducir CAPEX, OPEX y aumentar ingresos. Para reducir el CAPEX podemos entonces aumentar la densidad de potencia. Esto lo mencionó Anaís en su presentación. Al aumentar la densidad de potencia significa que tengo en un inversor más potencia por unidad de volumen o más. Quiere decir que es como tener un secador de pelo que en vez de 1 kilowatt es de 2 kilowatts, ¿ya? Y en el mismo volumen metes más potencia. O es como decir que es más potente, ¿no? La gracia de eso es que me permite reducir costos de transporte, instalación y mantención. Y esa es una gran ventaja en el CAPEX. Otra forma de reducir el costo es no utilizar transformador, o sea, funcionar de tipo funcionar transformerless. Y otra es aumentar la vida útil. Si yo hago un proyecto de energía solar fotovoltaica de 25, 35 años y tengo que hacer reparaciones o tengo que cambiar un inversor en la mitad del proyecto, entonces obviamente eso me aumenta el costo del nivelado de la energía y por lo tanto aumentar la vida útil de un inversor ayuda a reducir los costos. Y eso también te permite aumentar la garantía. Así que estas son tendencias en la industria a nivel de diseño. Para reducir el OPEX está el aumento de la confiabilidad, es decir, cómo hago que el inversor no falle. Si falla, yo voy a dejar de producir energía. Así que un inversor que falla menos es obviamente un inversor más confiable. Y ahí la gracia es, por ejemplo, la tendencia es eliminar las partes móviles, dejar de que tengan enfriamiento por agua. Por ejemplo, los inversores centrales, al ser tan grandes, de 1 megawatt o 2 megawatts, etcétera, necesitan tener refrigeraciones que son más complejas. Un inversor más pequeño, con tecnología más avanzada, más optimizado, puede tener sistemas de refrigeración menos propensos a fallas. La modularidad. La modularidad tiene que ver con el aumento de la disponibilidad. Si me falla un gran inversor central, por ejemplo, de 2 megas, quedo con 2 megas de mi planta. Si mi planta es de 100 megas, me quedo al tiro con 2% de no funcionamiento. Si en cambio tengo inversores tipo string más modulares, entonces, y falla solo uno, no fallan 2 megas, fallan 100 kilos, 200 kilos, y eso también aumenta el OPEX, y me permite a lo mejor reemplazarlo con un sistema que tengo de respaldo, mientras que reparo el otro. Entonces, es mucho más fácil también el costo de mantención. Al ser más chicos son más fáciles también de reemplazar y cambiar. Un inversor grande, un inversor central necesita una grúa para sacarlo de su lugar y una grúa para instalar el nuevo. Entonces, hay una serie de ventajas que se producen a la hora digamos, de jugar con esto acá. Y el cumplimiento de código de red tiene que ver con que, bueno, los códigos de red son, por así decirlo, las leyes que gobiernan el cómo uno puede inyectar la potencia a la red. Es como lo mismo que las leyes de tránsito. No podemos andar a más de 100 kilómetros por hora en la carretera. Bueno, en las redes eléctricas hay una serie de cosas que uno no puede hacer y cosas que uno debe hacer. Y esas cosas, esas tendencias, esos códigos, esas leyes, por así decirlo, se han hecho cada vez más restrictivas a medida que la potencia solar fotovoltaica penetra más en las redes. Y por lo tanto hay una tendencia también en el diseño de inversores
que tiene que ver cómo ir cumpliendo con esas cosas a medida que se van haciendo más exigentes. Pero esto, si ustedes ven los inversores y dicen, mira, certificado por tal cosa, entonces quiere decir que cumple con los códigos, ¿no? Después tenemos en el aumento de los ingresos. ¿Cómo logro aumentar los ingresos? Sería, bueno, mayor eficiencia. Si el inversor logra más eficiencia, quiere decir que entre la energía que le entra al inversor y la energía que sale del inversor pierdo menos, por lo tanto genero más. Esa es la eficiencia del inversor. Luego está la eficiencia del MPPT, que es distinto. La eficiencia del MPPT es cuán bien logro yo estar en la cúspide del sistema fotovoltaico, en la cúspide de la montaña. Y eso no tiene que ver tanto con la eficiencia del inversor. Entonces, yo puedo tener un inversor de 99% de eficiencia, un inversor central de 99% de eficiencia, pero resulta que estoy con la mitad de la planta con sombra, quiero decir que voy a estar perdiendo más del 50% de la energía, ¿ya? Entonces, ese es el gran problema de entender la diferencia entre eficiencia del inversor y la eficiencia del MPPT, y ambas dos son importantes. También el aumento de la confiabilidad obviamente permite más ingresos, porque si tengo menos fallas y está más la planta arriba, uptime, entonces hay menos pérdidas. Y en un futuro se ve el tema de los servicios complementarios, ¿ya? Servicios complementarios son, por así decirlo, servicios adicionales que uno puede hacer a las operaciones de la red. Algo mencionó también Anaís de eso. Por ejemplo, uno puede hacer load shifting, que es mover energía de cierto horario a otro horario, mezclando con almacenamiento. Puedo hacer regulación de frecuencia, por ejemplo, una serie de otras cosas que el operador de la red requiere para funcionar bien y que gracias a un inversor se podrían hacer. Entonces aquí voy a entrar algunos detalles en algunas de estas tendencias. Una, por ejemplo, para aumentar la eficiencia es operar a 1500 volt en el lado DC. Si yo, como potencia es voltaje por corriente, si yo aumento la potencia, disminuyo la corriente, perdón, si aumento el voltaje, disminuyo la corriente, y la corriente es la responsable de las pérdidas. Entonces, una gracia de pasar de paneles solares de 1000 volt a 1500 volt es que ahora entonces podemos ser un 50% más eficientes a nivel de pérdidas eléctricas. Y obviamente hubo una tremenda revolución ahí en la industria solar de inversores para acomodarse los inversores a que puedan operar a 1500 volt. Creo que esto también lo mencionó Anaís en su presentación. En cuanto al aumento de la confiabilidad, por ejemplo, ahí hay cosas que les hablaba yo del sistema de refrigeración sin partes móviles, y ahí hay cosas como esta que se muestran acá, que es en base a heat pipe, que es un radiador que tiene un circuito de circulación de agua muy similar a lo que tienen algunos computadores hoy en día, y no tiene partes móviles, ¿ya? La otra es moverse a semiconductores tipo carburo de silicio y nitrato de galio, que generan en sí menos pérdidas, y ni siquiera necesito a lo mejor uno de estos sistemas, ¿ya? Y podría funcionar simplemente con convección natural, que eso también hoy en día se da en la industria solar fotovoltaica. Y lo otro es optimización de diseño. Marcas confiables que ya llevan mucho tiempo operando y que ya han optimizado tanto sus diseños que obviamente tienen también toda una cadena de proveedores para minimizar las fallas, porque tienen muy bien estudiados qué componentes utilizan, etcétera, etcétera. Otra cosa interesante para aumentar la eficiencia de los inversores solares es la paralización de semiconductores de potencia. Voy a mostrar eso más adelante. También la incorporación del almacenamiento a nivel de string o planta, también lo mencionó Anaís. Y los que me voy a detener básicamente es ese, en la paralización de semiconductores, y la otra en los inversores string de alta densidad. Esos son los dos temas que voy a discutir en un poco más de detalle, porque esos son los que yo creo son los más relevantes. ¿Qué significa paralelizar semiconductores o módulos de potencia? Significa conectar, por ejemplo, en vez de poner un módulo no sé, de 10 kilowatts como uno único, es paralizar 2 de 5. Los 2 de 5 entonces me van a dar la misma potencia total, pero la gracia es que al paralelizarlos es que los puedo operar en un nivel de su eficiencia peak. Y al ponerlos juntos en ese nivel de eficiencia peak, logro llegar a eficiencias del orden del 99%. Cuando ustedes ven inversores de 99% de eficiencia, están viendo inversores que están paralizando semiconductores, seguramente. ¿Ya? De alguna manera u otra, eso es lo que está sucediendo por dentro, y esa es digamos, una tendencia de la industria actual. ¿Ya? Y entonces se ven cosas como esta, que las cajitas que yo mostré que eran una, en el fondo no son una, son tres. ¿Ya? Y que no son una, son tres, o más, porque están paralizadas. Hay algunos inversores que incluso paralizan hasta 16 de estos semiconductores para llegar a niveles de 99% de eficiencia. ¿Ya?
es bien increíble llegar a una máquina que tenga 99% de eficiencia. Para que se hagan una idea, el motor de combustión de su auto no tiene ni un 20 y tanto por ciento de eficiencia en ciudad. Así que para que se den un cuenta de lo increíblemente eficiente que son los inversores. Lo otro es, por ejemplo, el cumplimiento de códigos de red, y hay uno que es el que principalmente está estresando a los sistemas inversores de una sola etapa, los inversores centrales, particularmente en Chile, y que tiene que ver con la regulación de frecuencia. Pues resulta que Chile es un sistema eléctrico pequeño y cuando hay grandes fluctuaciones de carga, la frecuencia de la red cambia. Entonces estos 50 Hz típicos que tenemos varían 50, algo, 49, algo. Eso no es bueno para los sistemas, ¿ya? Y una forma de regular la frecuencia es hacer inyecciones de potencia activa o de potencia reactiva. El problema, si uno no tiene almacenamiento, es que de dónde saco esa extra potencia que tengo que inyectar. Entonces, si yo estoy operando en el punto de máxima potencia, que es este punto que está aquí, no tengo cómo entregar más potencia porque no hay nada más arriba. Entonces, lo que tienen que hacer los sistemas fotovoltaicos hoy en día es bajarse del óptimo, que tanto nos costó encontrar, y operar o a este lado o a este lado del óptimo y dejarse un margen, por ejemplo, un 10%. De tal manera que si el operador de red te dice, oye, inyéctame un porcentaje extra de potencia activa para regular la frecuencia, tengas ese espacio. Si yo tuviera almacenamiento, esto se resuelve, porque tendría en batería. Pero si no tengo en batería, tengo que botar literalmente esa energía del sistema solar, no capturarla. Y el problema de eso es que para los inversores centrales que tienen una sola fuente de entrada, les significa un estrés muy grande en el control, porque como tienen la tensión del sistema fotovoltaico la misma que la tensión del nivel de entrada, no tengo rango para actuar, no tengo rango para, digamos, moverme, ¿ya? Y entonces eso hace que pierdan controlabilidad y en el fondo funcionen como, el fondo es como que en este analogía que estaba haciendo yo entre los caballos, la carreta y el conductor, es como que sean los caballos con la carreta sin el conductor. Eso es lo que en el fondo estaría pasando, ¿ya? Así que es una desventaja de los sistemas que no tienen ese desacople entre el voltaje del sistema fotovoltaico y el voltaje del inversor. Entonces, eso ha hecho que haya habido una tendencia global de tender a inversores de dos etapas, a los inversores string. El problema, y acá hay una foto con inversores string clásicos, por ejemplo, que si yo quiero reemplazar un inversor grande de 1 megawatt por inversores clásicos string, que eran como de 5 kilowatts o de 10 kilowatts, que eran los que existían en ese entonces, es que necesito muchos de ellos. Necesito, de hecho, por ejemplo, si es un sistema de 1 mega y tengo entonces 10 kilos, necesito 100 de ellos, ¿ya? Entonces tendría que tener muchísimos instalados y eso hace que la economía a escala no funcione bien. Y ahí fue donde algunas empresas se dieron cuenta, oye, en realidad lo que necesitamos hacer son inversores strings de alta densidad de potencia. Y un tema que no era tema, por así decirlo, en la industria solar, que eran inversores de alta densidad de potencia, se transformó en tema, ¿ya? Los inversores de alta densidad de potencia, por ejemplo, se ocupan para aviones, para vehículos, para cosas que necesitan alta densidad. Pero en la industria fotovoltaica uno tenía el desierto completo para poner cosas grandes, entonces no había problema del volumen. Pero resulta que si me voy a la economía de escala de los inversores, si necesito 100 unidades para reemplazar uno de estos, voy a necesitar 100 sensores, 100 conexiones a red, etc. Entonces tenía mucho más sentido ir a inversores string que fuesen más grandes, lo más parecido a un central, pero que preserven la idea de un string de dos etapas, ¿ya? Y eso cambió el paradigma de la industria solar y de hecho cambió los actores en la industria solar hace un par de años. Hace un par de años lo dominaban empresas alemanas y europeas y hoy en día lo dominan empresas chinas, entre ellas Huawei, porque fueron las empresas que se dieron cuenta de esto, ¿ya? Y produjeron esta revolución. Acá pueden darse un ejemplo, les traigo un ejemplo de un convertidor que tiene densidad 1, ¿ya? Que significa 50 kilowatts por 50 kilogramos. O sea, por cada kilogramo hay 1 kilowatt. Cada kilogramo de este inversor equivale más o menos a un secador de pelo. Y acá se compara, por ejemplo, contra uno que, digamos, no es de esa densidad y, por ejemplo, necesita para estos mismos 50 kilowatts, necesita 173 kilogramos de peso versus este que es de 50 kilowatts y 50 kilogramos de peso. Y se pueden dar cuenta, entonces, de que se mantienen niveles de eficiencia y una serie de otras cosas.
pero incluso se aumenta la eficiencia, y que básicamente esto se puede entonces, ¿no? Entonces, así comenzó la tendencia. Y aquí ahora les voy a mostrar un ejemplo de un inversor que es el estado del arte actual en inversores de alta densidad de potencia en el mercado, que es este inversor de Huawei, son 2185 KTL. Estos son 185 kilowatts de potencia en 84 kilogramos de peso. Es decir, es más del doble que la densidad de potencia de este, que fue uno de los primeros inversores, digamos, de 2 etapas de alta densidad de potencia. Entonces, ya vamos en más del doble que esos primeros intentos, con eficiencias, fíjense, de 99,03%. Estas son eficiencias realmente muy grandes. Y con 9 MPPT. Esto quiere decir que yo puedo conectar acá 9 strings fotovoltaicos de manera independiente, cada uno con su propio seguimiento de máxima potencia a este dispositivo. La otra ventaja es que este dispositivo entre 2 personas puede ser instalado, entonces ya no necesito tampoco estas grandes grúas, y si por ejemplo se me quemara uno o algo le pasa a uno, lo tengo que llevar a reparación, lo puedo hacer simplemente con un carrito de golf, una camionetita, 2 personas y ya estamos. Y lo otro es que en vez de apagar una planta, apagar 1 o 2 megas de la planta, simplemente uno está apagando 185 kilowatts de la planta. Entonces, esto realmente fue lo que produjo esta tremenda revolución en la industria, y que es muy poco, se ha dado muy poco en la historia. Uno ve, por ejemplo, ocurrió por ejemplo con los vehículos Tesla, ¿no? Que Tesla en un par de años, desde el 2012 hasta esta fecha, se convirtió en la empresa de mayor valor de mercado de la industria de los vehículos en el mundo, pero eso no es algo muy común. Y fíjense que hace un par de años atrás, la mayor participación de mercado la tenía SMA y otros actores, y resulta que hoy en día Huawei es el mayor productor de inversores solares, ¿ya? Y seguido de Sungrow, y que son 2 de estas empresas que son las que mencionaba yo, que están operando con este nuevo paradigma de inversores de alta densidad de potencia. Así que acá se pueden dar cuenta del líder de mercado, y que esto ocurrió, es muy similar a lo que ocurrió con Tesla, pero que ocurrió justamente por un avance y un desarrollo tecnológico, y que fue simplemente darse cuenta de esto que está acá, ¿no? Del peso, de que el peso era importante. Y esto tiene una serie de otras ventajas: ocupan menos espacio en los contenedores, menos peso en los contenedores, entonces baja el costo de transporte, eso también impacta el costo nivelado de la energía. Al tener 9 MPPT, tiene cada uno de estos strings en su punto máximo, más óptimo, así que cumple todas esas ventajas que impactan en el LSOE, y por eso, si bien a lo mejor tienen un costo capital un poco mayor que los centrales, tienen la ventaja que el OPEX es menor y que el ingreso es mayor, y que eso impacta el LSOE grandemente. Otras tendencias, yo no me voy a detener tanto en esto porque no son tanto del inversor en sí, también les mencionó Anaís, que son, hoy en día se vino la revolución digital a los inversores, los datos, las comunicaciones y la inteligencia. En realidad tenemos datos, y la gente habla de la revolución digital, pero en el fondo es que si tenemos una planta solar de 200 megawatts, 300 megawatts, que tiene 1 millón de paneles solares, y tenemos múltiples inversores, y cada uno tiene medición, y todo eso los ponemos en la nube, tenemos muchísimos datos. Eso es lo que se conoce como Big Data, ¿ya? Y si tengo muchos datos, puedo hacer análisis estadístico, ¿ya? Y si hago análisis estadístico, puedo encontrar patrones, y si encuentro patrones, puedo ya tomar decisiones inteligentes. Y esa es toda la transición entre estadística, Big Data e inteligencia artificial. Les llené otros 10 años de universidad entre medio. Y ahí entonces podemos hacer cosas como evaluación y diagnóstico del string. O sea, teniendo tanto dato, yo puedo saber comparar el string, sé dónde incluso está físicamente con respecto al otro. Y tengo la data, puedo saber, este está produciendo menos que este otro de manera sistemática, y obviamente no están sujetos a la misma radiación. Algo está pasando ahí. A lo mejor falló un módulo y puedo ir a revisar los módulos. Por lo tanto, en vez de cosas que me tomarían a lo mejor meses y meses de poder detectar una falla, porque acuérdense que estamos hablando de hectáreas y millones de paneles, para ir a revisarlos uno a uno no tiene mucho sentido. Yo podría simplemente, con la data del string, al ser más modular, al no ser esta cosa gigante central, sino que tener múltiples strings, yo puedo sacar mucho más data, con la cual puedo tener diagnóstico del estado de salud de mi sistema fotovoltaico, pero a través del inversor.
Puedo mejorar la capacidad de gestión de la potencia con los servicios complementarios, eso que les hablaba recién de la regulación de frecuencia, load shifting y una serie de otras cosas, ¿ya? Y tener datos a nivel de string permitirá, por ejemplo, brindar soluciones de inteligencia artificiales como, estas cosas no todas están, pero se vienen, ¿no? Prever fallas. Uno puede empezar a ver, si falló un inversor, podemos analizar todo su historial hacia atrás de datos, y entonces podemos compararlo con los otros inversores, y si encontramos un patrón que se repite, sabemos que ese inversor va a fallar, y podemos hacer entonces una mantención preventiva. Otra cosa es que podemos ver el estado de salud de los módulos, como lo que hablé recién, y ver temas de mismatch. Mismatch es cuando los paneles envejecen desigual, porque a lo mejor tuvieron polvo encima, o nieve, o no les llega el mismo viento que les llega a otros, y se refrigeran de otra manera, y se empiezan a envejecer de manera distinta, y eso también afecta a la generación de la planta, ¿ya? Puedo incluso hasta modelar el polvo, ¿ya? Cómo se deposita el polvo. Puedo ver entonces el nivel de producción de la planta, muy desagregado, muy distribuido, muy modular, y de esa manera puedo incluso predecir si es que tengo que, por ejemplo, limpiar los paneles, cuando me conviene, buscar el óptimo, ¿ya? Hacer trazabilidad de energía, voy a explicar eso en un ratito más, y bueno, temas de comunicación y conectividad. El tema de la trazabilidad de la energía se los muestro con este ejemplo. Esta es una empresa en Chile que desarrolló el sello Sol, se llama, y que es básicamente un tag, es una etiqueta que le ponen a los electrones que se generaron en una determinada planta, y son capaces de hacerle seguimiento y trazabilidad, y de esa manera tú puedes entonces garantizar que la energía que tú estás comprando proviene de fuente solar. Pero con esto de los inversores inteligentes uno podría incluso saber desde qué cerro, de qué inversor fue el que viene el kilowatt hora que uno está comprando. Y esto es una tendencia que se viene, ya es una tendencia que se viene porque no todos están conectados a sistemas renovables, pero quieren consumir renovable. Entonces, esto es una forma de hacer trazabilidad y hacer negocio digamos, mercado eléctrico en base a energía renovable. Me voy a dar un pequeño lujito en 5 minutos, y con eso termino, de explicar algunas cosas que hacemos nosotros en la universidad, digamos, para mostrar algunas de las cosas que no son tendencias en la industria ahora, pero que sí lo pueden hacer en un futuro. Yo trabajo en la Universidad Técnica Federico Santa María, aquí en la quinta región, en Valparaíso, y participo, bueno, soy el subdirector del Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, y además soy investigador principal del Solar Energy Research Center de Chile, CERC Chile. Esto es un consorcio grande de varias universidades, y yo trabajo en los dos. El laboratorio en el que nosotros tenemos en la universidad, este es el campus de la Casa Central, algunos la conocen, en Valparaíso se ve de fondo. Acá está el complejo de innovación y desarrollo tecnológico, y nosotros en este edificio tenemos entonces nuestros laboratorios. Acá hay una foto interna del patio, y acá pueden ver fotos digamos, del espacio físico del laboratorio. En este momento nosotros estábamos en otro lado, esto es lo que se está construyendo en este momento, acá esto es una foto real, estos son los renders, pero se está pronto a inaugurar. El COVID lamentablemente nos ha atrasado un poco el asunto, pero es un laboratorio, digamos, de clase mundial, en donde hacemos investigación aplicada en temas de electromovilidad, hidrógeno verde, energía solar, una serie de cosas. Y acá simplemente les voy a mostrar algunos de los desarrollos que hemos hecho de temas de inversores solares fotovoltaicos. Acá pueden ver algunas fotitos de algunos de los inversores. Estos son circuitos, son inversores solares, de hecho, sin la carcasa externa y toda la interfaz gráfica para el usuario. Pero son totalmente diseñados y desarrollados y construidos en Chile, en el Cerro Placeres de Valparaíso. Y uno de los proyectos que hicimos fue atacar el tema de las sombras, ¿ya? Tenemos el tema de la sombra producto de obstáculos, la nieve o el polvo. Y una de las cosas que nosotros, y bueno, y eso genera este problema de los puntos de máxima potencia local, ¿no? Y el problema del polvo es grave porque es una sombra permanente, a diferencia de la sombra de los árboles o otras sombras, las nubes, que son pasajeras. El polvo dura semanas, meses incluso, ¿ya? Hay plantas donde no los limpian en 3 meses. Entonces, nosotros hicimos un circuito, un convertidor de 2 etapas, pero una de las etapas la tenemos subdividida a nivel de celdas, es decir, nos metemos dentro del módulo. Hemos separado las 60 celdas del módulo solar en 3 grupos de 20 para optimizar esto a nivel de módulo, ¿ya? Lo cual tiene una ventaja especial cuando estamos en modo paisajado, porque en modo paisajado, digamos, la forma en que tenemos hecha la conexión optimiza el tema cuando tenemos sombras parciales, como acá se ve en la nieve o el polvo. Y con eso nosotros logramos un 10% mayor de generación de energía. Por lo tanto, esto impacta directamente el costo nivelado de la energía, así que cumple esas cosas que dije yo al principio que eran importantes.
De hecho, obtuvimos un premio por ese desarrollo, el premio a la innovación en eficiencia energética del año 2018. Otro ejemplo que hemos hecho fue decir, bueno, está bueno esto de las dos etapas, es bueno que tengamos una etapa de CDC y luego una etapa de CAC para la inversión, pero si esto es un inversor, por ejemplo, de estos 180 kilowatts, igual necesita 180 kilowatts de electrónica acá y necesita 180 kilowatts de electrónica acá, en las dos etapas. Nosotros nos preguntamos si realmente era necesario que la primera etapa, que es la que no hace todo el esfuerzo de pasar de continua a alterna, se necesita realmente toda esa potencia, el manejo y control de toda esa potencia, y nos dimos cuenta que no. Esto es un estudio científico que hicimos, nos dimos cuenta que no, y logramos hacer entonces una especie de bypass de un poquito de la potencia para procesar una fracción y devolverla hacia el inversor, pero controlando el MPPT del sistema fotovoltaico. Entonces, básicamente es un regulador de MPPT, pero de mucho menos potencia, ¿ya? Por eso le llamamos convertidores de potencia parcial. Acá hay dos ejemplos, hicimos uno para un microinversor, hicimos uno para un inversor string, y con esto alcanzamos eficiencias de 99,8 y 99,57%, lo cual es récord mundial a nivel de investigación en laboratorio. Y con eso llego a la conclusión de que la industria de los inversores fotovoltaicos ya es una industria madura. Vemos que hay varios actores relevantes en el mundo. Se pueden comprar hasta por Amazon, ya los inversores, eso, cuando te lo puedes comprar para un inversor por Amazon es que tienes una industria madura, ¿vale? Y lo otro es que existen 4 tipos de configuraciones, la microinversor, la central, string y multistring, y son configuraciones que van a seguir coexistiendo. No veo que una desaparezca. Sí van a ir cambiando las proporciones de participación y ya se ve, como mostré en el gráfico del 2019, cómo estaba la repartición de participación de mercado de los mayores fabricantes. Se ve claramente una tendencia hacia los inversores string de 2 etapas, ¿no? Y de alta densidad de potencia. Y las consideraciones más importantes para el desarrollo tecnológico serían entonces el tema de la eficiencia, la confiabilidad, el cumplimiento de los códigos de red, la densidad de potencia, el enfriamiento sin partes móviles y el tema del uso de datos para desarrollar inversores y plantas más inteligentes. Así que todavía queda mucho espacio para investigar, desarrollar y hacer innovación. Y con eso termino mi presentación y estoy muy dispuesto a recibir preguntas, digamos, de todos ustedes. Muchas gracias, Samir. Realmente un gusto tenerte en el webinar hoy. Muy interesante la presentación. Anaís, ¿tienes a mano ya las preguntas? Anaís. Creo que se nos... A ver, acá tenemos una. ¿Existe un plan de integración de BESS para que las plantas instaladas con Huawei puedan otorgarse servicios primarios y secundarios a la red? ¿Cuál es la solución que brinda Huawei para poder ofrecer este tipo de servicios actualmente? Yo creo que esta es una pregunta para Johan más que para ti, Samir. Sí, directamente para Huawei, ¿no? Sí. Hola, Marce. Perdón, justo me caí, pero está Eduardo conectado. Eduardo Saavedra también trabaja con nosotros, es Solution Manager. Perfecto. Así que, perdón, que justo me caí, así que ahora ya estoy de vuelta. Pasan. La pregunta es si existe un plan de integración de BESS para que las plantas instaladas con Huawei puedan otorgar servicios primarios y secundarios a la red. ¿Cuál es la solución que brinda Huawei para poder ofrecer este tipo de servicios actualmente? Hola, buenas tardes. Hola, Eduardo. Mira, sí, bueno, antes de responder, quería aprovechar de dar las gracias a Samir por la presentación. Buenísimo, muy interesante, y los felicito por todo lo que por toda la investigación que están haciendo ahí en la universidad. Bueno, respondiendo a la pregunta, como Huawei ya estamos sacando una solución BESS en batería, una solución de contenedores de baterías. En primera etapa va a ser en acoplamiento AC y está justamente pensado para prestar diferentes tipos de servicios, ya sea como peak shifting, regulación de frecuencia de distinto tipo. Eso en una primera etapa va a ser un acoplamiento AC, pero también estamos trabajando en acoplamiento DC, y eso va a estar, la primera AC va a estar en los próximos meses, y el acoplamiento DC debería estar por ahí por Q2, Q3 del próximo año.
Ok, muchas gracias, Eduardo. Anaí, ¿sigues tú con las preguntas? ¿Hiciste desde el inicio, que yo tengo las No, primeras preguntas acá? ¿O no, las empezaste a leer así nomás? yo respondí una de Fabio, que a las 5:07 Ok, ok. Ya, vamos a seguir con Francisco Rojas entonces, que nos pregunta respecto al marco legal vigente, ¿es factible implementar una red con el fin de reemplazar a un proveedor como Enel o solo se podría ofrecer como un producto complementario a la red central? Si nos puedes ayudar, Samir, en este caso. ¿Me puedes repetir rapidito la pregunta que te escuché cortado? Respecto al marco legal vigente, ¿es factible implementar una red con el fin de reemplazar a un proveedor como Enel o solo se podría ofrecer como un producto complementario a la red central? Mira, eso se llama Operación Isla y en Chile no, la legislación digamos, no tiene nada en contra de eso. Tú puedes desconectarte de la red y tener tu sistema casero, por así decirlo. El problema de un sistema isla es que un sistema isla te obliga a tener almacenamiento, baterías, para justamente aquello, porque de noche no hay sol, por lo tanto tienes que almacenar energía durante el día para poder después tener energía suficiente en la noche. Y los sistemas de isla o de autoconsumo son más costosos por lo mismo, porque necesitas sobredimensionar el sistema para poder generar suficiente energía durante el consumo del día y también para la noche, y además almacenarlo. Y entonces eso obviamente te pone un costo capital que si tú lo tienes, bien, digamos, Genial. por ti. Pero es mucho, la batería, aparte del costo adicional que mete, las baterías no tienen la misma vida útil que los sistemas, que los paneles solares ni los inversores. Y además y eso entonces te va a encarecer el costo de tu sistema en que vas a tener que reinvertir más adelante en otra batería, por ejemplo, a lo mejor a los 10 años o 15 años. Y en ese sentido tiene bastante más lógica la conexión a red, ¿ya? Y la conexión a red implica que entonces en vez de usar batería, tú le vendes al sistema cuando tienes generas más de lo que consumes y después le compras cuando necesitas respaldo nocturno. Entonces, en ese sentido, la red es como tu batería. Justamente, perdón. Sí, no, pero la verdad es que tiene que ver con, o sea, hoy la tendencia va a ser que los sistemas o sea, es distinto lo que es gran escala y generación de plantas, que lo que estuve hablando, a lo que es la generación distribuida y más doméstica. Existe sí una tendencia a una reducción del costo de las baterías, a una mejora de la vida útil de la batería, y dependiendo de algunos lugares en el mundo, en donde dependiendo cómo es el mercado eléctrico, realmente a lo mejor sale a cuenta comprarse la batería y jugar, almacenar y moverla y inyectarla en horarios donde te pagan más incluso. O sea, podría incluso tener batería y usar la conexión a red para incluso ganar más plata y en vez de ser un enemigo el sistema es un amigo. Yo creo que es un error demonizar a los operadores, a los distribuidores y digamos, porque en realidad si hay algo que no está funcionando bien, entonces a lo mejor tiene que ser arreglado con política pública, pero no debería existir esta cuestión de que empecemos a cada uno a generar su propia energía, cada uno, porque si no, para eso entonces que cada uno también crezca sus propias papas y su propia sal y no vayamos mal al supermercado. Existe esta cuestión de como de que ver como que, como que el sector industrial siempre es un enemigo, y no tiene por qué ser así. ¿Ya? Si los sistemas están bien regulados, si hay una buena política pública, debería ser un win-win tanto para la sociedad como para las empresas. Así que yo creo que por ahí va un poco más el tema de cómo llegar a una regla, digamos, legal. Justamente para complementar, al final es qué es lo que busca la persona. O sea, si una persona busca en un sitio que no tiene tendido eléctrico, lógicamente que no va a tener otra opción hoy día, o evaluar, poner esa ampliación de la transmisión a su casa o poner un sistema fotovoltaico off-grid, ¿ok? Mientras que si uno está en una zona donde hay una ciudad, al final uno tiene la opción, luego, o sea, va a tener las mismas tres opciones, o ser on-grid, o ser off-grid, o ser híbrido. Entonces, por ejemplo, la zona de colina, de toda esta zona que hay muchos árboles
y que hay una red más bien inestable, también si es que uno tiene el deseo de tener un sistema fotovoltaico de respaldo con almacenamiento, también es una muy buena idea, pero como tú dices, también al incorporar estas baterías hay que invertir un poco más. Igual quería preguntarle a Marcela sobre este punto que ya está muy actualizada en relación a las conversaciones que han habido con el ministerio, a qué es lo que va a pasar con los sistemas fotovoltaicos off-grid. ¿Se van a empezar a regularizar o todavía no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar, Marce? No, sí, ya hay, en el fondo, están trabajando en la SEC sobre todo, va a haber un TEC 6, se va a llamar, donde se van a registrar los sistemas off-grid y bueno, tiene su sentido para ir llevando, por un tema de seguridad y por un tema también de llevar estadísticas. En este minuto no tenemos cómo saber cuántos sistemas off-grid hay en Chile, entonces sí, efectivamente en ese punto y también en toda la normativa de almacenamiento también. Bueno, y hoy día tuvimos una noticia bien importante, se hizo el primer anuncio del proyecto de ley de medios energéticos distribuidos. La verdad que lo estamos analizando todavía. Principalmente toda la generación distribuida va a pasar a ser medios energéticos distribuidos, va a tener un capítulo especial en la ley de distribución. Así que, bueno, ahí le estaremos contando en Asesol lo que vaya pasando, pero estamos recién analizándolo. Si nos puede, sigan a la Marcela, ella va actualizando en las redes sociales, sobre todo en LinkedIn. Sigan a Asesol. Marcela, no, pero a la Marcela y a Asesol, lógicamente a los dos, porque ellos van justamente actualizando qué es lo que está pasando. Para no irnos mucho del tiempo, ya son las 5:20, así que vamos a seguir. La siguiente pregunta de Abraham Faúndez nos pregunta ¿cuál es la potencia máxima que tiene un inversor Huawei? Hoy día, a nivel residencial, vamos de 2 a 6 kilos. Luego entramos de 12 a 100, que sería como comercial industrial, todo lo que son los techos, todo lo que son los proyectos de 300 kilos, que bueno, que está ahí la regulación de generación distribuida. Y también luego pasamos a todo lo que son los productos para PMGD y Utility. Ahí el producto principal fue el equipo que mostró Samir, que es el 185, que es el que más vendemos hoy día. Y para todos los módulos que ya están creciendo de más de 500 watts hacia arriba, tenemos un nuevo equipo que es el 215 KTL, que justamente va a abarcar la problemática de la corriente más alta a través de 30 amperes. Así que eso en relación a esa pregunta. Francisco Rojas, en la práctica, ¿qué tan real es la reducción de la huella de carbono? ¿O existe algún elemento perteneciente al sistema de generación de energía que genere emisiones de carbono? Yo creo que la reducción... ¿Ah? No, dale. ¿Samir? No, tienes ganas de responder. No, sí. Que iba a comentar que efectivamente en la matriz hoy en día se compone digamos, de una componente que es renovable, variable, después está una que sería solar y eólica, después hay una componente que es renovable no variable, que es la hidroelectricidad, y el resto es combustibles fósiles. Los combustibles fósiles tienen una huella de carbono importante, son el contribuyente al 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo, y por lo tanto en Chile es del orden del 50% de la matriz. Entonces obviamente que la pregunta era si es que había o no una componente importante de la matriz que produce eso, y efectivamente en Chile así lo es. Lo bueno es que en el corto plazo ya se ven 3 gigawatts más de potencia solar que se van a instalar, con lo cual se va a aumentar la penetración. También hay algunos otros proyectos eólicos, así que deberíamos ir tendiendo a reducir eso, y hay compromisos de cerrar las centrales a carbón de aquí al 2050, ¿ya? Y también de hacer una conversión importante de toda la parte de transporte, porque el transporte no está conectado a red. Ese es otro consumidor importante de energía y de generación de combustibles fósiles, de generación de efecto invernadero producto del consumo de combustibles fósiles. El 14% proviene del transporte, y por lo tanto ahí, si eso lo transformamos en electromovilidad y la electricidad proviene de fuentes renovables, matamos 2 pájaros de un tiro.
Así que no sé si con eso respondo un poco la pregunta o la inquietud iba por otro lado. Súper. Y justamente en relación a lo mismo, Tomás Mano Salva también nos pregunta en relación a la descarbonización, si le puedes responder también, te la voy a leer. Con respecto a la tendencia número 4, Grid Supporting, para el año 2025 se llevará a cabo el proceso de descarbonización. Esto cambia a la matriz energética y podría generar apagones, entre paréntesis locales, bajo ese contexto. Acaba la pregunta. ¿Qué incentivos hay para que las plantas fotovoltaicas de pasar a grid forming en partidas autónomas? ¿Tienen alguna previsión al respecto? Mira, de aquí al 2025 no está el plan para la descarbonización completa de la matriz. Por lo tanto, eso no sé si ahí hubo, a lo mejor, es el 2050. Entonces, tenemos varios años para, varias décadas para poder ir resolviendo los problemas que podrían ocurrir debido a tener una potencia más variable en la red, y creemos que se va a ir resolviendo con sistemas de almacenamiento de gran escala como almacenamiento en sales fundidas, que también es una forma de energía solar, hidrobombeo y otras cosas. De aquí al 2025 recién va a empezar o sea, todavía no vamos a tener una penetración de energía solar fotovoltaica que ponga en peligro la estabilidad de la red como para empezar a tener apagones. Así que yo no comparto esa visión, no sé si hay un alcance de número, Sí, de yo fecha. creo que un poco se refiere al proyecto de ley donde quieren sacar todo, que está tramitando en este minuto el Congreso, y sacar todas las carboneras para el 2025, pero todos los expertos, incluso renovables, hablan que es absolutamente inviable, que lo más lógico sería el 2030. Así que yo creo que por ahí va la pregunta un poco, y porque algunos también anunciaron que si pasaba iban a haber blackout y cosas así, se va a subir. Pero la verdad es que por lo menos nosotros no creemos que la ley salga para el 2025, creemos que salga para el 2030. Actualmente está para el 2040, ya existe una propuesta. Sí, no, sí que no veo problema en ese sentido. Sí, obviamente va a requerir de esfuerzo, sobre todo en temas de tecnología de almacenamiento o buscar otra forma de respaldo, interconexión de redes con los vecinos, tal vez, para jugar justamente los vecinos argentinos o peruanos. Exacto. Y así que, bueno, pero siempre hemos tenido desafíos de este estilo en muchos sectores, y el sector energético en Chile ha demostrado ser súper, digamos, el sector energético en Chile siempre se ha desarrollado de manera bien responsable. Tenemos de los mejores sectores de sistema de generación, distribución y transmisión de Latinoamérica, así que yo no veo que vamos a andar teniendo apagones y cosas de ese estilo. Muchas gracias, Samir. Vamos a ir por la pregunta de Esvani, que voy a pedirle a Eduardo que nos ayude, ya que Eduardo lleva más de 4 años en Huawei, así que seguro va a tener la respuesta a esto. ¿Qué medidas se han considerado para aumentar la vida útil de los convertidores Huawei, considerando que hay una diferencia grande entre los paneles solares y los convertidores en cuanto a su vida útil promedio? Esto significaría un importante desafío. O sea, la pregunta es básicamente ¿qué hemos hecho para incrementar la vida útil? ¿Verdad? Yo creo que si la contestas diciendo ¿cuánto es la vida útil de nuestros inversores hoy día versus qué hemos hecho a lo largo para ir creciendo en esos años? Sí. Sí, bueno, una pregunta bien interesante. La respuesta no es tan simple, pero básicamente lo que ha hecho Huawei, los inversores tienen una vida útil de entre 25 y 30 años. Y para expandir eso, para lograr cada vez más, la estrategia de Huawei ha sido ir por una tecnología modular. Básicamente lo que explicaba Samir, de tener equipos más pequeños con una alta densidad de manejo de energía, y también algo que ha sido fundamental es lograr de esa misma forma tener una producción en masa. Entonces finalmente producir inversores es como producir celulares, y eso permite mantener muy a raya el proceso de producción y de testeo, lo cual hace que fallen mucho menos. También al ser más pequeño y estar agregado a la planta, tienen menor problema con el manejo de temperatura, que es uno de los problemas que más hace fallar la electrónica. Y por último, yo diría que ya con la experiencia, esta solución salió comercialmente el año 2013, así que ya vamos para los 7 años,
toda esa información que se ha tenido el track record de estos inversores también se está continuamente analizando para ir mejorando la producción. Bueno, genial, eso muy bien respondido. Esa era la que yo creo que estaba esperando. A ver, era el nombre, ya, se me perdió el nombre. Entonces, vamos a ir con las últimas dos porque ya son las 5:30. Recuerden que todas las preguntas que ustedes hacen, nosotros les vamos a mandar un PDF la próxima semana con la pregunta y la respuesta. Así que no se preocupen de que si nosotros no alcanzamos a responder en vivo, igual todos van a recibir el video que estamos grabando ahora, las PPTs que hayamos hecho y el tema de las preguntas y respuestas, ¿ok? Así que vamos a terminar con las últimas dos. Premiamos y ahí cerramos. Entonces, Diana L. pregunta, gracias por la oportunidad. Dentro de Huawei Chile, ¿cuál es el impacto que tiene dentro de la investigación y desarrollo de nuevos productos? ¿Cuáles son las oportunidades para profesionales con doctorado, por ejemplo? Yo creo que dentro de Huawei Chile no estamos desarrollando esa área, sino más bien tenemos un área de ventas de los distintos productos que se ofrecen a nivel mundial. Pero si te metes en la página, igual si quieres nos escribes directo, hay distintos países, por ejemplo en Alemania y en otros países que hay centros de investigación donde ellos continuamente van requiriendo personal especializado, lógicamente, si tú tienes un doctorado, con doctorado lo más probable, y que vayan a necesitar este tipo de requerimiento, ¿ok? Así que, en relación a eso, lamentablemente en Chile no tenemos un área de investigación y desarrollo, a no ser que tú tengas alguna otra información, Eduardo. No, es como tú dices. Claro, lamentablemente acá en Chile no se hace investigación, estamos más enfocados al área comercial. Pero si la pregunta es, por ejemplo, ¿qué tan atractivo es trabajar acá? Hay mucho contacto, tenemos muchos centros de investigación. Sí, hay un centro bien fuerte en España, por ejemplo, en Alemania. Ahí sí hay, bueno, y en China, sobre todo. En China hay varios. Entonces, Sí. si tú quisieras entrar a Huawei en el tema de la investigación y desarrollo, yo creo que te recomiendo ir a la página de Huawei, investigar un poco si hay alguna parte de como career o algo así, como de postulaciones, y si no, LinkedIn, si buscas por solamente Huawei y empiezas a postular en alguna ciudad o en todo el mundo, salen varias opciones al mismo tiempo, porque como somos más de 200.000 personas, al final hay una continuidad gigantesca de búsqueda de nuevos roles a nivel mundial, ¿ok? Sí, y si no, lo otro es que contacta a Samir, que se une al equipo de investigación de Samir, ahí sí que está. Samir, te vas con Samir a Valparaíso, y yo creo que no hay ningún problema, y ellos tienen justamente un nuevo... Oye, Samir, aparte de los... sí, que ahí también preguntaban si Samir tenía algún posgrado, diplomado en energías renovables. Sí, nosotros ahí en el centro obviamente hacemos investigación de punta en temas de inversores. Como se dieron cuenta, construimos y diseñamos inversores nuevos, y hoy en día estamos patentando varias de estas tecnologías, sobre todo el tema de esto de los convertidores de potencia parcial. Y muchas veces tenemos plazas postdoctorales para la gente que ya hizo el grado doctor, ya sea aquí en Chile o afuera. También tenemos para hacer el doctorado, hay para incluso ingenieros de desarrollo. Nosotros tenemos un área de desarrollo y también de transferencia tecnológica en el centro, así que también andamos contratando ingenieros, no solamente gente con el doctorado. En la misma universidad también hay varios programas y diplomados y otras cosas de educación continua que buscan justamente suplir la demanda que hay en torno a esta formación, digamos, en estos temas. Así que seguramente vas a encontrar algo. Perfecto. Así que estoy eligiendo justamente la última pregunta, estoy yendo hacia abajo porque hay muchas preguntas. Ya eso más o menos ya se contestó. Vamos a terminar con esta, que bueno, es muy interesante, bueno, todas son muy interesantes, pero esta yo creo que Eduardo podría cerrar justamente con la respuesta. Sebastián nos preguntan, si trabajan con multi-string con la misma tensión en DC,
¿se pueden detectar hotspot, crack o fallas a nivel de cadena? Sí, se puede hacer eso. Se hace a través de una herramienta que nosotros llamamos Smart IV Cure, lo que hace, el inversor ya está recibiendo directamente la conexión de todos los strings del parque. Entonces, el inversor muy simplemente lo que hace es variar su impedancia interna y hace que cada string se desplace por su curva IV y al mismo tiempo va haciendo un muestreo. Entonces, obtiene la curva real de operación y dependiendo de eso, que por ahí también lo mostraba Samir, dependiendo de la curva, cómo está, qué forma tiene, y comparando con patrones que ya están identificados, se pueden identificar, se puede reconocer la causa de los problemas, en particular hotspot también es posible hacerlo. Súper. Entonces, lo vamos a dejar hasta aquí. Yo les recuerdo nuevamente, todas las preguntas que no pudimos responder se las vamos a enviar por escrito, no se preocupen. Y ahora vamos a la parte más entretenida para todos, la parte de los premios. Así que, Marce, primer premio, el tablet. ¿A quién se lo regalamos? Cuéntame. A Fabio. Fabio, A Fabio. Fabio, ¿cuál era? Pero está sin apellido, Fabio. Pero lo podemos buscar en la lista, ¿no? Sí, por la pregunta que hizo, que fue la primera que yo Ya, hice. lo buscamos en el, ¿cómo se llama? En la base de datos Fabio, que tenemos que nos si llegó. nos estás escuchando, nos dices tu apellido por el chat, por favor. Ok. Samir, por favor, ¿quién se lleva los audífonos inalámbricos Huawei FreeBuds Pro? Los nuevos que los lanzaron hace una semana y media. Cuéntame, ¿a quién le damos este gran regalo? Voy a hacer algo al azar aquí con el mouse, ¿ya? Para... Dale. Tú defines. Tania Díaz. Tania Díaz, ganadora de los audífonos inalámbricos. Genial. Gian Domenico, que no pudo participar esta vez tanto. Dime quién es el tercer ganador del reloj smartwatch que vamos a regalar hoy día. Yo creo que el que hizo la pregunta de los hotspots, porque, ¿cómo se llama esto? Es súper importante que sepa la gente que Huawei tiene analizador de curva I+D. Entonces, yo creo que es una buena pregunta para trabajar. Así que esa es mi... Así que felicidades a los ganadores. Bueno, ya son casi las 5:40, vamos a cerrar acá para no gastar más tiempo de ustedes. Les agradecemos de participar. Muchas gracias, Samir, por tu tiempo, por esta presentación que fue buenísima, la vamos a difundir. O sea, es un muy buen material. Los quiero dejar invitados al día 2, si no me equivoco, de diciembre, que justamente va a estar Samir como invitado súper especial a un evento de la TAM, que justamente la idea es que puedan también participar ustedes, también van a haber regalos de Huawei, y bueno, esa invitación se las vamos a dejar por correo, les vamos a enviar el link para que se inscriban, así que no se preocupen, y bueno, eso, muchas gracias por todo, no sé si alguien más se quiere despedir. Sí, yo agradecer a Samir, muchas gracias Samir, bueno, Anaís, como siempre, yo encantada de ayudarlos, y bueno, tengo el apellido de Fabio, Bustamante, así que... Súper, anoté. para que no se nos pierda, el ganador. Los 3 ganadores, felicitaciones a todos. Yo también quería agradecer a CESOL y Huawei por la invitación a participar de este webinar, a ti Marcela y Anaís, digamos, por el apoyo en digamos, las gestiones en torno a armar el webinar. Así que muchísimas gracias por la invitación y también a todos los asistentes por su tiempo un jueves a esta hora de la tarde. Sí, una alta sintonía, 99 personas conectadas. Así que bueno, muchas gracias a los que se quedaron hasta el final. Gracias, que les vaya muy bien. Nos vemos en 2 semanas más. Chao, chao. Chao. Gracias. Chao, muchas gracias.